Bienvenidos a mi canal, soy la Chio y hoy te voy a compartir 3 tips que me han ayudado para crear el hábito de la lectura. Comencemos. Bueno, inicio contándote rápido mi historia con los libros. Bueno, desde pequeña no me llamaba la atención leer. Mi mamá recuerdo que me regaló un libro, si no estoy mal. O sea, no sé si fueron más, pero bueno, el que me acuerdo. Uno o dos creo que me regaló como para meternos a mis hermanos y a mí en este hábito de la lectura porque ella sí lo tenía, ella leía todos los días, ella desde que yo me acuerdo le ha gustado leer. Pero a mí nunca me llamaba la atención y cuando estaba estudiando en el colegio nos mandaban a leer libros súper aburridos. El único que me acuerdo que logré leer completo se llamaba La hija del adelantado, que era la historia de Pedro de Alvarado. Bueno, un personaje aquí de Guatemala de la historia, pero en fin, ese recuerdo que fue el único que leí completo. Yo siempre he batallado, o sea, siempre batallé con esto de crear el hábito de la lectura. Más o menos entre los 17 y 18 años empecé a buscar esto de leer porque empecé a involucrarme en trabajar redes de mercadeo y en redes de mercadeo trabajan bastante el liderazgo, el desarrollo personal. Así que una de las cosas principales es desarrollarse a uno mismo y pues en ese entonces era mucho lectura, no existía tanto como ahora en los podcasts, los videos de YouTube, era leer. Así que ahí empecé a leer principalmente por buscar aprender más, por buscar ese desarrollo. Uno de los primeros libros que leí, recuerdo, fue Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki. Otro, en esa época que empecé a leer, también leí Cómo ganarse a la gente de John Maxwell y también Destinado al éxito de Dante Gebel. Esos fueron los primeros libros que yo leí completos y me los disfruté. Con el paso del tiempo me fui en ese camino de buscar leer algo que me sirviera, principalmente para el área de mi trabajo, ¿verdad? Desarrollarme el liderazgo, desarrollo personal, las relaciones, ser efectivo con el tiempo, con los recursos. Sin embargo, en esta misma línea de buscar solo para algo que me produjera, no algo que realmente disfrutara, me hacía que de repente pasaban 3 meses y no leía nada, o sea, o 6 meses y no leía nada, o tal vez tenía un libro en curso que me tardé todo el año leyendo. Y con lo que te voy a compartir hoy, creo que en los últimos, no sé, tal vez 1 o 2 años me ha ido mejor con esto de la lectura. En los últimos meses ha sido muchísimo mejor y agradezco públicamente a mi hermano que me ha apoyado bastante en esta parte. Él abrió un pequeño grupo privado para apoyarnos en crear este hábito de la lectura. Eso me ha ayudado bastante, más algunos consejos que él recomienda, que te voy a dejar el enlace de uno de los últimos artículos que él subió a su blog. Son 8 consejos, si no recuerdo si son 8 consejos para crear el hábito de la lectura. Ahí vas a encontrar más si quieres empezar a leer. Así que comencemos con los tips. Vamos con el número 1. Empieza con un libro que realmente te llame la atención leer, que te interese el tema, que te apasione, que tú disfrutes saber más de ese tema. Esto me costó muchísimo, muchísimo entenderlo, porque yo buscaba mucho al principio, o sea, cuando en todos estos años que he tratado de empezar a crear este hábito, siempre libros que me sirvieran. Que me sirvieran en mi desarrollo, que me sirvieran en mi mentalidad, pero de repente me topaba con libros que ya a medio libro ya me estaba aburriendo, entonces yo ya no tenía deseos de leer. Ahí es donde pasaban meses y yo no leía porque el libro no me estaba atrapando. Pero yo decía, no, pero es que lo necesito leer porque necesito aprender. Hasta que entendí que si el tema del libro no me interesa, por mucho que me está sirviendo, va a ser el camino muy tortuoso. Así que empieza buscando un libro de un tema de tu interés. Esto es como cuando buscamos una película o una serie para ver. En los primeros 15, 20 minutos de la película, si no te está llamando la atención, yo sé que tú tal vez en algún momento también lo has hecho, deja de ver la película, qué aburrida la película, ya me aburrí, ya no lo quiero ver, busco otra. Lo mismo tiene que ser con los libros. Si en el primer capítulo no te está atrapando, déjalo y busca otro, porque si no, empezar este hábito de la lectura te va a costar muchísimo. Y te voy a dar algunos ejemplos de libros que realmente me han atrapado cuando entendí esto y de hecho me di cuenta que algunos libros los terminé de leer y mantuve un poco más de constancia porque eran temas que me estaban interesando. Te mencioné uno de los primeros que leí fue Cómo ganarse a la gente de John Maxwell. Me fascinó este libro. Lo más increíble es que yo ponía en práctica lo que él recomendaba aquí
y yo empecé a experimentar cómo mejoraban mis relaciones personales poniendo esto en práctica. Así que nunca me pareció aburrido leer este libro, para nada, y lo terminé de leer en aquel entonces. Hace poco lo compré en esta nueva edición, que por cierto ya se lo tengo autografiado. Ya lo volví a leer en esta versión, me fascina. Recién acabo de descubrir también que uno de los temas que me apasiona es el liderazgo, así que he leído bastantes libros de Maxwell y los he logrado terminar porque el liderazgo es algo que me gusta, que disfruto leer, por lo que no cualquier, ¿verdad? Pero libros de liderazgo como los de John Maxwell, yo disfruto leerlos y se me hace más fácil mantener esa constancia en la lectura. Hace un par de años, otro que también terminé de leer y ahora comprendo que era porque el tema me estaba interesando, es este que se llama No es por vista, es por fe. Lo terminé de leer y, o sea, yo disfrutaba leer este libro y ahora entiendo que eran temas de mi interés. Y antes de pasar al segundo tip, te quiero dar otro ejemplo. Una de las cosas que yo siempre tenía como que sí, tengo que leer, era la Biblia, pero no encontraba como algo que me motivara a leerla, porque el lenguaje tradicional de las Biblias, con, ya sabes, ese vocabulario de vosotros iréis y así, había cosas que yo no comprendía. Un día, estando en la casa de mi prima, ella tenía una Biblia NBI y yo la empecé a leer y a mí me fascinó la versión porque dije, es como si te estuvieran contando una historia de ahorita, o sea, con palabras de ahorita. Así que me compré esta NBI y al principio fue fácil, ¿no? Mantener la lectura, pero de repente otra vez pasó que dejé el hábito, fui inconstante. Bueno, creo que fue este año o el año pasado, por ahí. En la iglesia, pues mi pastor ha estado insistiendo bastante en la lectura de la Biblia. Yo ya lo sabía, pero es algo que me costaba muchísimo por lo mismo, porque no sé, siento que a veces no comprendía bien. Así que mi hermano me recomendó esta Biblia comentada por Joyce Meyer. Es también versión NBI. Es más grande, es de pasta dura, así que me la compré. Y ha sido de verdad mucho más sencillo mantener el hábito de la lectura con esta Biblia. Para mí, ¿por qué? Porque número uno, el tamaño hace mucho más cómodo leer para mí. Aparte, hay comentarios entre que va avanzando la Biblia, hay comentarios de ella donde nos da como una pequeña enseñanza de lo que se acaba de leer. Antes de cada libro ella te va diciendo de qué va el libro. Entonces es como un poquito más, como si alguien te estuviera enseñando al mismo tiempo que tú mismo vas leyendo la Biblia. Así que en mi caso, eso me ha servido muchísimo para mantener la lectura constante en la Biblia. Entonces, cualquier libro que tú elijas tiene que ser así, que te llame la atención, que te guste, que disfrutes estar ahí con las páginas abiertas. Así que recuerda que es importante, si vas a empezar a crear este hábito, empieces con libros que te llamen la atención, que tú disfrutes abrir, que estés leyendo y realmente estés disfrutando ese tiempo por el tema, por cómo luce el libro también pudiera ser. Así que con eso vamos al segundo tip. Miren, el segundo también lo aprendí en un curso de lectura rápida que estuvimos con mis papás y con mi hermano, que fue algo así que rompió totalmente con lo que siempre nos han enseñado. Siempre nos enseñan que hay que terminar todo lo que se empieza. Y está bien, pero yo no lo aplicaría a todo al 100%, porque en los libros, si el libro a la tercera parte o a la mitad te deja de interesar, lo puedes dejar, quizás en otro momento te vuelva a interesar ese tema, pero déjalo, porque entonces volvemos a que esto te frena o te obstaculiza el que tú seas constante, porque ya no te está llamando la atención. Entonces evitas leer porque el libro te está aburriendo. Así que no hay ningún problema con dejar a la mitad cierto libro, cambiar de libro, puede ser que en otro momento te vuelva a interesar el que dejaste. Esto yo te lo digo que lo hagas, pero sinceramente nunca lo he podido hacer porque tengo ese trabajo de que lo tengo que terminar. Me pasó con uno de los últimos que leí que se llama Hábitos Atómicos, porque yo quería eso de, hay hábitos que todavía no tenía, entonces quería ver cómo pudiera incluir un hábito. Pero el libro es bastante técnico a mi gusto, por lo que habían partes que me aburrían demasiado. Entonces, de verdad, me tardé muchísimo leyendo ese libro porque me estaba aburriendo. Y no lo dejé porque yo pensaba, en algún momento tal vez se va a poner bueno. Y bueno, total que lo terminé, pero la verdad es que fue un libro que me hizo muy tortuosa la lectura, porque no lo estaba disfrutando, porque me estaba aburriendo, porque era muy técnico. A pesar de que muy buenos consejos, sí aprendí cosas, pero
quizás lo hubiera leído en otro momento o no lo hubiera tenido que terminar si ya había obtenido lo que yo estaba buscando en los primeros capítulos. Así que no te sientas mal. Uno de los consejos que te puedo dar en esto para evitar que nos pase lo menos posible de dejar un libro, que eso también nos lo recomendaron en este curso que te digo que estuvimos, es que antes de comprar el libro, en este caso, o antes de empezarlo a leer, si es que alguien te lo prestó, toma un tiempo como para hojearlo, ver el índice, qué temas trae, métete en el libro a hojear un poquito qué hay en cada capítulo para saber si la portada realmente conecta con todo lo de adentro, si realmente es lo que estás buscando. No lo he comprobado al 100%, tal vez sí, pero en ese curso nos dijeron que en las librerías pueden quitarle el plástico al libro para que tú lo puedas ver, sin que lo tengas que comprar. Lo tendrían que dejar hacer. Bueno, eso no lo he probado, pero bueno. Entonces asegúrate que lo que hay dentro del libro, si realmente sea todo el tema que tú estás buscando, para evitar tal vez esto de que ya a media ya no te esté interesando. Y vamos con el número 3. Cuando ya encuentres ese libro para empezar a leer, sé realista con el tiempo y en qué hora vas a leer. ¿A qué me refiero con esto? Sé realista. Que nos pasa mucho que, bueno, voy a leer 20 minutos todos los días, antes de dormir, por ejemplo. Y resulta que no lo puedes hacer todos los días por diferentes cosas, por tus horarios, por tus rutinas. Entonces, pon algo quizás mínimo, pero que sea más realista que tú lo puedas lograr. En mi caso, yo no tengo como que un horario específico para leer diario. No leo todos los días. En algunas semanas me ha favorecido las rutinas que he tenido, leer siempre a la misma hora, o leer cuando he venido del gimnasio, o leer antes de dormir, o leer a media tarde, pero yo no funciono con ponerme cierta hora y cierta rutina porque mis horarios a veces varían mucho. Hay días que regresamos muy tarde con mi esposo y ya pues solo a dormir, no tengo ganas de leer en ese momento. Así que ha sido de encontrar yo el momento para leer, pero por lo menos trato de que sea una vez por semana. Eso es lo que yo trato, por lo menos una vez por semana. Hay semanas que logro hacer 2 o 3 días de lectura, pero eso va a depender de ti. No te compares con nadie más. Si alguien lee todos los días en las noches, excelente. Si alguien lee todos los días en las mañanas, excelente. Pero encuentra tú tus propios momentos, si funcionas con horarios, si funcionas con rutinas, si funcionas con tiempo para leer, o funcionas con leer un capítulo, o funcionas con leer 2 páginas, o si en la semana solo vas a leer una vez, o vas a leer una vez cada 15 días. Encuentra tu tiempo y no te sientas culpable por no ir tan rápido como otros lectores, porque cada quien encuentra su propio ritmo. Y antes de despedirnos, te quiero mostrar que gracias a aplicar todo esto, de sentirme un poco más libre con lo que elijo leer, de disfrutarlo realmente, que no sea tortuoso, saber qué libro elegir, no tener en mi caso, no tener como esta presión de que tengo que leer 15 minutos todos los días porque si no estoy fallando en mis disciplinas, y no, encontrando mis momentos para leer donde tengo calma, donde estoy tranquila, incluso el ambiente. No hay tanto ruido, no sé por qué hay horas del día donde hay más ruido, tengo vecinos arriba, en fin. Me ha ayudado incluso a llevar más de un libro al mismo tiempo. Antes era muy de solo un libro porque mi cabeza no puede separarse, solo un libro, solo un libro, solo un libro. Hoy, gracias a Dios, ya puedo llevar por lo menos más de un libro, 2 es lo más que he llevado, y aparte la Biblia. Entonces ahorita estoy leyendo bueno, siempre leo la Biblia. Ahorita estoy leyendo Los cambios en el liderazgo de John Maxwell. Recuerda que te dije uno de mis temas que me apasiona. Y Cómo conquistar el corazón de Dios. Me está fascinando este libro. Aparte que hay libros que también van pegando con lo que estás viviendo hoy. Empecé a servir en la iglesia hace un poco más de un año. Y pues me está llegando justo en el mejor momento. Entonces espero que estos consejos te hayan servido. Te voy a dejar, recuerda, aquí abajo el enlace de los 8 consejos que mi hermano recomienda para crear este hábito. En su blog tiene más artículos relacionados a cómo poder empezar con este hábito de la lectura. También lo puedes encontrar a él en sus redes sociales. Quizá de repente escribirle que te dé un consejito de qué libro conseguir o con qué libro empezar, porque lo ha hecho con otras personas, de recomendarles por dónde empezar y descubrir realmente en los libros un tiempo para ti, un tiempo para disfrutar, tiempo para aprender, tiempo para instruirte. En fin, la lectura es todo un mundo. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana con más tips para seguir haciendo nuestra vida más intencional y lograr tener un bienestar integral. Chao.